Buenas noches, Rocío. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos en este día miércoles. Carmen Ortiz, Juan Luis Font, listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Doña Carmen, listos y contentos, ¿verdad? Ya listos y contentos. ¿Mucho convivio? Poco convivio. No, la verdad es que poco convivio. Yo creo que sí, la situación está bastante complicada ahora, Sí. pero la alegría hay que llevarla por dentro, con convivio, sin convivio, pasarla bien en estas fechas. Vamos rápidamente a presentarles a nuestros invitados. Marco Canteo, abogado, experto en análisis jurídico penal. Omar Barrios Osorio, abogado también, igualmente debo presentarlo como un experto en el análisis de lo penal. A los dos les damos la bienvenida, agradecemos que nos acompañen y ya ustedes han visto cuál es nuestro tema. Queremos discutir alrededor de la pregunta: ¿por qué 19 acusados del caso cooptación del Estado, recuerden más de 57 son, buscan reconocer su culpabilidad y conseguir un proceso abreviado? Ese es el marco general, no es la pregunta inicial. Doña Carmen tiene la pregunta inicial. Bueno, yo creo que la pregunta inicial es, tal vez el licenciado Barrios nos clarifica qué es un proceso abreviado, quién lo solicita. Ok. Nuestro sistema acusatorio, a raíz de la reforma de 1992, vigente a partir del 94, hizo un cambio sustancial. Pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, como lo identificamos. Pero hay etapas que son fundamentales. Está la etapa preparatoria, que es lo que hemos visto en la primera declaración, en donde se recopilan los elementos de investigación y los sujetos quedan procesados. Y termina esa etapa con la presentación de lo que el Ministerio Público concluye que es lo relevante, sobreseer, acusar o una alternativa como es el procedimiento abreviado. Se pasa a la etapa intermedia donde los jueces deciden si vale la pena llevar a la persona a juicio oral y público y se va a debate, que es la etapa plena ante el tribunal de sentencia. Entonces el procedimiento abreviado lo que hace es evitar llegar a esa etapa del juicio oral o debate. El procedimiento abreviado es un procedimiento específico, pero tiene ciertas condiciones. Primero, que no exista contradictorio, es decir, que la persona que está acusada tiene que aceptar los hechos que se encuentran descritos en la acusación del Ministerio Todos Público. los hechos. Allanarse plenamente frente a la acusación. ¿Es correcto usar ese término? Yo no lo usaría en penal. Sí, sí es muy lógico lo que dices de allanarse, porque es aceptar lo que está diciendo el Ministerio Público. Pero en este caso siempre hay una confusión histórica en el derecho, que piensan que es confesar, y no, es aceptar los hechos, porque el Ministerio Público tiene una acusación tan buena, tan sólida, que para qué voy a ir a debate a arriesgarme a conseguir una pena más grande. Eso está diseñado, por supuesto, para delitos en que el Ministerio Público pretende una pena que no exceda de 5 años. Y el ejemplo más fácil para esto sería el delito de robo. Robo tiene de 3 a 12. Entonces, si el cliente tiene video donde él se nota que él robó, hay testigos, hay elementos de convicción suficientes, no vale la pena ir a debate, porque puede pasar que a mi cliente lo condenen con 10 o 12 años. El Ministerio Público me propone, para poder medir, para poder regular la persecución penal, una pena que no exceda de 5. Puede ser 4, puede ser 3. En el caso que te daba ejemplo de 3 a 12. Me demuestra el Ministerio Público que su acusación es sólida, que tiene suficientes elementos de convicción, yo le hablo a mi cliente y le digo, mire, no vale la pena ir a debate. Este es un buen mecanismo alternativo para solucionar los conflictos. Le ahorra el tema debate al proceso, que es carísimo ir a debate, los clientes no lo pueden pagar, la defensa pública se satura. Es una buena solución, pero debidamente Además ejecutada. que la sentencia es incierta. La sentencia que va a dictar el juez de primera instancia, el contralor, es verificar si realmente el Ministerio Público tiene esa acusación que dice de tener con los hechos, verifica que al imputado se le hayan hecho la explicación correcta de los elementos y si la pena sí le corresponde a ese delito, porque también a veces se ha querido utilizar para favorecer a ciertas personas. Una pregunta aquí. ¿Qué gana, aparte de la abreviación del proceso, qué gana en realidad el imputado? ¿Gana una pena menor? Gana una pena menor. Eso es fundamental. ¿Y la pena la emite el juez contralor o la emite el juez de sentencia? No, la emite el juez contralor. Esto es muy particular, porque la regla es de que la pena la sentencia la emite el tribunal de sentencia. Esta es la excepción. Cuando el juez contralor de primera instancia, el que se encarga de debate intermedia... Don Miguel Ángel en este caso. En este caso, el licenciado, el señor juez Gálvez, va a ser el que va a regular, pero tiene que verificar que las condiciones se den. Aquí el control de él es ver que realmente la acusación del Ministerio Público, donde pide la vía de procedimiento abreviado, sí corresponda. Y no que, por ejemplo, sea un delito de robo agravado que tiene de 6 a 15 y que se pasó del rango y que me lo quieran forzar como que es un hurto o un robo para que pueda entrar en ese rango. La clave sigue siendo la pena que no exceda de 5 años. Vamos con don Marco Canteo. ¿Qué significa en este marco de cooptación del Estado, que todos sabemos que es la gran sombrilla bajo la cual Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público están
procurando abatir el que ellos consideran que es un sistema corrupto político-económico por medio del cual se aprovecha del Estado para beneficio de unos pocos. ¿Qué ocurre con este caso si 19 de los 57 acusados van a aceptar los cargos? Bueno, buenas noches. A mí me gustaría distinguir dos cosas. Primero, el análisis jurídico o el análisis formal y el análisis político criminal, que es otro. Voy a empezar por el primero, porque me parece que es un poco la pregunta inicial, ¿no? Definitivamente el procedimiento abreviado es un procedimiento específico, es decir, no es el procedimiento común que regula el Código Procesal Penal, por el cual el Ministerio Público evalúa, ¿sí? Y si considera que determinados imputados o determinados imputados no pueden ser acreedores de una pena mayor a 5 años, puede optar a solicitar el procedimiento abreviado frente al juez que controla la investigación. ¿El Ministerio Público o la defensa? El Ministerio Público. La ley establece el Ministerio Público, pero es evidente que los imputados pueden solicitarlo también, pueden acudir al Ministerio Público. Hay que tomar en cuenta que el Código Procesal Penal, cuando plantea esa pena, en verdad lo hace en concreto, no en abstracto. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo hace ya, digamos, no toma como base las penas establecidas en el Código Penal, es decir, las penas en abstracto, sino en concreto, porque el Ministerio Público considera que determinado imputado no se le podrá poner una pena superior a los 5 años. Ese es el primer aspecto que creo que hay que resaltar. El segundo es que efectivamente el imputado, para poder ser beneficiado, oigan con eso, para ser beneficiado con este juicio abreviado, tiene que aceptar los hechos. Es decir, tiene que haber un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado sobre los hechos. Y esto implica que si el juez verifica todos esos requisitos que el Ministerio Público le está planteando y los verifica en la audiencia respectiva, pues evidentemente va a emitir una sentencia condenatoria. Puede modificar los delitos, puede imponer una pena distinta, la pena no lo puede modificar. Es decir, si el juez verifica que efectivamente se cumplen las condiciones que establece el Código Procesal, puede acceder a esa decisión. Eso implicaría una pena no superior a 5 años para los imputados que sean beneficiados. Si el delito en concreto permite su conmutabilidad, también puede ser beneficiado con esa medida. Hay un precedente en el caso del señor Barquín, ¿verdad?, donde se le impuso una pena de 2 y pico de meses, pero evidentemente salió en libertad. Este es por un lado el aspecto formal. Ahora, en el aspecto político criminal, que es donde a mí me encantaría ahondar un poco también, el procedimiento abreviado en el marco del estudio de las ciencias penales se le considera una medida desjudicializadora, ¿sí? Claro, Sí, agilizadora del proceso. Agilizadora para evitar ir a juicio, para evitar saturar las cárceles. Y aquí sí vienen criterios político-criminales que desde mi punto de vista, en mi opinión político-criminal, sí el Ministerio Público tiene que analizar muy detenidamente. Ahí, por ejemplo, mi duda justamente en la parte criminal, ¿qué implicación tendría esto si se otorga el procedimiento abreviado a estos 19? ¿Qué implicaciones o qué efectos puede tener sobre el resto? Considerando que, según entiendo, y si no, ustedes me corregirán, existe el compromiso por parte de los sindicados que quieren acogerse a este procedimiento abreviado de colaborar al esclarecimiento de la verdad. ¿Qué significaría esa colaboración? ¿Cómo afectaría al resto? Me gustaría seguir un poco en la línea que venía para después responder esto que está planteando. Desde esa perspectiva... Solo recordar que el programa es finito. Lo sé. Solo me gustaría insistir, ¿verdad?, que esta decisión es un criterio del fiscal, es un criterio del Ministerio Público quien decide plantearle al juez esta posibilidad. Pero el Ministerio Público, como responsable de la persecución penal en casos de alto impacto... Eso quiere decir que el MP llega a negociación con el imputado. Con el imputado. Con el imputado. Pero el Ministerio Público, desde el punto de vista político-criminal, tiene que considerar otros aspectos. El impacto del caso, la relevancia social, que evidentemente en este caso no es sencillo, porque sabemos que es el caso que mayor impacto social ha tenido, creo que en los últimos años, y sobre esa perspectiva el Ministerio Público sí tiene que ser muy minucioso, y el juez contralor también muy minucioso, para evitar que mediante esta decisión hayan, digamos, algunas medidas que puedan contradecir la lucha contra la impunidad. Uno de esos aspectos es muy importante, ¿verdad? Intentar no variar
el delito por el cual se le está acusando para favorecer, porque hay delitos que, por ejemplo, si en abstracto tienen una pena de 6 años adelante, evidentemente no se puede. No se puede aplicar. No se puede, porque en este caso estamos hablando de penas en abstracto. Ahora, pero vuelta a preguntar, es ¿qué que si son implicaciones 19 personas las que estarían ahora, dispuestas a son aceptar 19 los casos cargos. y la mayoría de esas personas que han solicitado esa medida son personas cuyo delito se les está imputando, que es el enriquecimiento, perdón, es el financiamiento electoral ilícito, que tiene una pena mínima en abstracto de 4, creo, a 8 años, y por eso están intentando por esa vía plantear. Yo quiero rápidamente contestar a lo que tú planteabas. El procedimiento abreviado no tiene como requisito que la persona colabore para el esclarecimiento de los hechos, porque no es el derecho penal premial que está establecido en la ley contra la delincuencia organizada. Pero Omar, en términos concretos, sí supone un espaldarazo a la acusación, es decir, sí hace ver sólida la acusación del Ministerio Público y la CICIG si 19 de 57 admiten los hechos que les han sido imputados. El principal beneficiado es el Ministerio Público. Yo no creo que el principal beneficiado sea el acusado. De por sí la justicia se beneficia con el procedimiento abreviado. Yo entiendo que hay que analizar aspectos políticos, pero lo mío es analizar el derecho en su dimensión jurídica. Y entonces, si el Ministerio Público, por su objetividad, establece que le corresponde y que esa es una vía necesaria, sería lo que tú dices, un respaldarazo. Están 19 acusados aceptando, le están dando un respaldo, entre comillas, a lo que el Ministerio Público está presentando, y va a ser más objetivo para el Ministerio Público y para el sistema llevar a solo los demás a debate. Es que ya de por sí pensar en un debate con 57 acusados es un caos, eso es realmente una vía procesal incorrecta, haber saturado con tantas personas, si solo en la etapa preparatoria, en la audiencia de primera declaración o en la etapa intermedia. Pero ¿acaso había alternativas si realmente todas estas personas, según la visión del ente acusador, estaban, digamos, coordinadas para actuar en medio de un sistema completo? Hay alternativas. El Ministerio Público se le olvidó analizar cómo funcionan las divisiones en la participación procesal. Tú puedes organizar a los sujetos en grupos y es más fácil. Inclusive si hubieran organizado primero a los financistas en un proceso, en una causa, inclusive ante el mismo juez Gálvez, tienes una audiencia con 6 o 7. Colocan después a las personas particulares que participaron, colocan después a los de alto nivel. Es que de veras, llevarlos a todos al mismo tiempo es muy complejo. Te puedes imaginar en debate que alguien presente una protesta o una reposición y que haya caer la palabra a los 57. Pero Omar aquí nos está hablando estrictamente en términos procesales. Pero don Marco Canteo debe comprender que en términos de política anticriminal ha tenido un inmenso impacto ver esa sala. Por favor, véanla usted detrás de nosotros en la pantalla. Esa sala plena sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, llena completamente de exfuncionarios, acusados como banqueros, empresarios, constructores, el expresidente de la República, el exvicepresidente, por supuesto, ahí también se encuentran todos los abogados que son parte de la defensa, pero eso tiene un inmenso significado en términos de política criminal. Mucho riesgo. Si hay un error, es una apelación especial que favorece a todos. Eso es lo que hay que analizar ahí. Justamente me gustaría continuar en la línea político-criminal. El rol del Ministerio Público dentro del pastel que le llamamos política criminal tiene una parte fundamental que se llama política de persecución penal. Por lo tanto, el Ministerio Público no está ausente, digamos, en cada decisión que tome, de tomar decisiones no solo en base a la formalidad que está en los códigos, sino también a su papel como persecutor penal en nombre de la sociedad. Y es ahí donde el Ministerio Público tiene que hacer un balance, yo diría, exquisito, y el juez tiene que hacer una revisión exquisita sobre la procedencia de esta medida. Si el Código Procesal Penal le da esa facultad y no es una ordenanza al Ministerio Público, es porque lo inscribe en clave político-criminal para que analice cada una de sus decisiones. Posiblemente dentro de los 19 que han presentado esta solicitud, posiblemente algunos se les pueda negar y otros se les pueda favorecer. Es decir, mi posición es decir, no un todo a los 19, sino te tiene que hacer un análisis muy concreto para cada caso para evitar justamente una alarma social por decisiones que puedan implicar para la sociedad impunidad en este caso. Sabemos que no, porque definitivamente en el procedimiento abreviado lo que hay es condenas
en la mayoría de los casos, condenas condenatorias, y eso ya implica un estigma para la persona que lo recibe. Vamos a ir a la pausa comercial. Por supuesto, nos interesa saber si esas condenas suponen invariablemente prisión o si hay posibilidades de que la pena sea conmutable. Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco con sus preguntas y sus comentarios. Estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos en torno a esa solicitud de 19 acusados en el marco del caso de cooptación del Estado, de que se les siga un proceso abreviado, lo cual supone una aceptación de su parte de los cargos que le ha planteado el Ministerio Público y, según nos han explicado ya nuestros invitados, solo aplica para aquellos casos, aquellos delitos que suponen condenas inferiores a los 5 años de prisión. Vamos rápidamente con Rocío Lazo a que ella nos cuente si nuestros televidentes tienen preguntas, comentarios que debemos plantearle a nuestros panelistas. Juan Luis, tenemos ya algunos comentarios a través de nuestras redes sociales. Veamos cuáles son las distintas opiniones. Comenzamos con José Manuel, quien nos dice: excelente, licenciado Barrios. Creo que el proceso penal no debe usarse como proselitismo de política criminal. Sentido común. Y Gus Aguirre nos dice: está bien que se declaren culpables, pero máxima condena. Han dañado mucho al país. Debieran de ser 30 años a cadena perpetua. Y tenemos a José Chavajay, quien nos dice: licenciado Omar Barrios, en total acierto. El sistema judicial no puede darse el lujo de tener un debate en total desorden. Son estos los comentarios que tenemos ya a través de nuestro Twitter. Regresamos con ustedes, Juan Luis y Carmen. Muchas gracias, Rocío. Y es imaginar que la sociedad no está muy de acuerdo con que se pueda negociar en este tipo de casos y en los cuales pueda darse una pena menor a la que la ciudadanía o la sociedad esperaría, porque, como dicen algunos, ameritarían, en criterio de algunas personas, cadena perpetua. ¿Cómo convencer a la sociedad? Realmente un proceso abreviado es tan impopular en nuestros tiempos, sobre los beneficios que representa para la sociedad misma, licenciado Barrios. Correcto. Las personas deben entender que el proceso penal busca hacer esa justicia válida, rehabilitando a la persona, dándole, entre comillas, al final de cuentas, aunque el término no es tal vez muy dado a la política criminal, un buen escarmiento social de que sí se está persiguiendo ese tipo de hechos ilícitos. Pero el proceso tiene muchas salidas alternativas sin necesidad de llegar a sentencia. Hay criterios de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal. ¿Se recuerdan ustedes en los casos tributarios que la persona depositó el dinero y con eso se le suspendió el proceso? Y la gente se escandaliza porque la gente quiere ver la sentencia y la gente en prisión, pero gana más Guatemala con todo el recurso económico en materia tributaria. Pero en este caso, ¿hay algún tipo de resarcimiento Correcto. al Estado mismo en los casos en que esto Esto es importantísimo proceda? Porque el procedimiento abreviado solo resuelve la responsabilidad penal de los sujetos, no resuelve la responsabilidad civil. Te podría decir que es tal vez el argumento más duro de convencer. Si estas personas le hicieron un daño económico al sistema, en este no hay responsabilidad civil, solo hay responsabilidad penal. Pero hay que recordarnos que hay penas principales y penas accesorias. Y tal vez la forma de convencer a la población es explicándoles que si esta gente va a ir a debate, posiblemente reciba la misma condena, pero vamos a gastar más recursos en más fiscales, en más tiempo, en más jueces. Mientras que aquí la sentencia va a ser más inmediata y con penas accesorias, que eso es lo importante. Marco, la pregunta es, si estas 19 personas están pidiendo un proceso abreviado, y si el juez, como ya dijeron ambos, decide que algunos de ellos merecen ese proceso abreviado y esa aceptación de cargos es reconocida, ¿qué implicaciones tiene para los otros, cuánto, 45, 46, que no tienen posibilidades de solicitar este proceso, perdón, 35, 36, que no tienen posibilidad porque sus penas son superiores a los 5 años? ¿Les afecta o en realidad no les afecta a pesar de que este pareciera un proceso tumultuario? En principio me parece que no les afecta, porque hay que recordar que una gran cantidad de implicados en este caso están imputados por diversos delitos, ¿verdad? La mayoría de los que se han acogido o han solicitado esta medida están básicamente por un delito que tiene más o menos una pena de 4 a 8 años, que es el financiamiento electoral ilícito. Pero cuando decís que no les afecta, es que ¿cómo no va a afectarles? El propio tribunal, que habrá de conocer en sentencia, claro, perdón, puede formar convicción de ver que en la etapa anterior a 19 gente se lo aceptaron. Esas influencias subjetivas no las podemos medir. No. Lo que sí puedo asegurar es de que el hecho de que estas personas puedan reconocer los hechos
en un posible juicio abreviado no implica un beneficio para el resto de imputados, porque insisto que tienen penas Ni diversas. tampoco les perjudica en nada. Y esa carga subjetiva, pues vuelvo a insistir que no la podemos medir. Lo que sí es cierto es de que desde el principio, con este caso, vimos a 57 personas sentadas ahí durante muchos días. Se vio, como el colega dice, un poco de desorden. También se prevé eso en la etapa del juicio. Pero la justicia debe organizarse para poder llevar a cabo un juicio de esta magnitud. Y ahí le corresponde a lo que le llamamos política judicial, es decir, la política a cargo de la Corte Suprema de Justicia, de organizar perfectamente este tipo de casos. Se puede hacer, más allá de seguramente reformas legales que se necesitan en el futuro para este tipo de casos. Pero digamos, no podemos acudir al argumento de que por el desorden o por el tiempo vamos a darles el beneficio a estas personas. No, el proceso penal tiene algunos ingredientes fundamentales: la alarma social, el impacto social, el caso concreto, la pena en abstracto y la pena en concreto tiene muchísimo que ver para tomar estas decisiones. Señores. Yo insisto que el Ministerio Público tiene que hacer un balance correcto de su política criminal para poder decir sí o no a estas solicitudes. Gracias, Marco Canteo. Gracias, licenciado Barrios Osorio, por acompañarnos en esta jornada. Gracias a los dos. Carmen, difícil conversar con dos juristas que tienen Difícil, tantos tanta argumentos información, así es. y moderar en apenas 20 minutos de conversación sus presentaciones. Vamos rápidamente a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.